En esta mañana quería compartir con ustedes sobre la fe durante todo el camino. La fe tiene que ser una esencia en la vida del creyente. Tenemos que experimentar la fe cada día, en cada situación. A veces, en medio de las dificultades, nuestra fe puede flaquear. A veces nos puede inundar el desánimo en la mitad del río. A veces nos puede inundar el desánimo en la dificultad. Y ahí es donde es más difícil poder mantenernos firmes en la fe. Por eso en el título yo puse fe durante todo el camino. A veces es fácil tener fe al principio, es fácil tener fe al final, pero a veces es muy difícil tener fe durante el camino. A veces es muy difícil tener fe en la mitad. Como le pasó, podemos ver a los discípulos. Compartíamos también en una de las reuniones, ¿no? O sea, los discípulos vivían con él, estaban con él, veían todas las obras que él hacía. Sin embargo, cuando subieron a la barca, en la mitad del río le faltó la fe. Y podemos ver en Hebreos 10, se exhortaba a los hebreos a perseverar en ese camino que ellos habían emprendido. ¿Y qué nos dice Hebreos 10, versículos 35 al 38? Acá hay tres claves muy importantes. Dice, si ustedes buscan en sus Biblias y me quieren acompañar, Hebreos 10, versículo 35 al 38, dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Acá vemos una de las claves, la confianza en nuestro Señor, porque os es necesaria la paciencia. Acá vemos otra de las claves, a veces nos falta la paciencia y queremos ver, queremos todo ya, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, acá hay otra tercer clave, hacer la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hermano, miren qué promesa que tenemos nosotros los creyentes, la promesa final, que estaremos con el Señor, que el Señor vendrá a buscarnos, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Hermanos, a veces podemos debilitarnos y somos propensos a querer retroceder. Ustedes imagínense el pueblo de Israel, cuando se abrió el Jordán en dos, y ahí el pueblo de Israel pasó por el medio, y si miraba atrás estaba todo el ejército que lo estaba siguiendo, y estaban esas dos grandes paredes de agua, y ahí el pueblo de Israel tuvo que confiar en el Señor y seguir adelante. Si hubieran mirado hacia atrás, si hubieran retrocedido, hubieran perecido. Por eso, qué importante es mirar hacia adelante. Hay un propósito de Dios en nuestra vida. Hay un plan y ese plan se va a cumplir. ¿No? Hay un plan, no solo el plan perfecto de que un día estaremos con Él, los que fuimos salvos, sino también un plan para esta vida, un plan para cada día el Señor tiene para cada uno de nosotros los creyentes. ¿Qué dice el Salmo 138, 8? Si quieren acompañarme en la lectura, dice, Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, para siempre. Miren qué promesa, hermanos, Jehová cumplirá su propósito en mí. La misericordia de Jehová es para siempre. Hermanos, y el domingo pasado también veíamos los grandes héroes de la fe. Hermanos, si hay algo que destacó a los grandes héroes de la fe, es que ellos tuvieron fe durante todo el camino, desde un principio hasta un final. En ningún momento titubearon. Y también en Hebreos 12 vemos cómo se insta a los hebreos, a pesar de que había persecuciones, de que había pruebas en ese momento,
a que no podían flaquear, no podían retroceder. En Hebreos 12, versículo 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojémonos de esas cargas, de ese pecado, de todo lo que nos está cargando, y dice asediando, y no podemos correr con paciencia esa carrera que nosotros tenemos por delante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Paciencia, a veces no tenemos paciencia. Qué importante que es la paciencia en la vida del creyente. Y la tercer clave: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Siempre puestos los ojos en Jesús. No podemos mirar hacia otro lado. Acá metafóricamente se habla de una carrera. A veces nosotros queremos correr a nuestra manera, queremos ver el final, queremos ver las cosas antes de que esas cosas sucedan. Queremos ver todo porque si no, no estamos confiados. Parece que queremos manejarnos nosotros por vista y no por fe, y así somos nosotros. ¿Y qué dice en Hebreos 11? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y a veces nosotros queremos ver y no confiamos en el Señor. ¿Qué dice el Señor en Isaías 55? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. A veces nosotros queremos que las cosas sean a nuestra manera, pero el Señor tiene sus planes de otra manera completamente distinta. Dice: como son más altos mis caminos que vuestros caminos, así son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos. Hermanos, no siempre es como nosotros pensamos o como nosotros queremos. Y pensaba, acá se habla de una carrera, y pensaba en las etapas que tiene una carrera. Yo pensaba en estas tres etapas: el principio, el desarrollo de la carrera y el final de la carrera. Y pensaba esto de la misma manera, así es nuestra fe. Pensaba en un principio de una carrera. Cuando uno está emocionado que va a correr una carrera, se entrenó por mucho tiempo, está pensando en la premiación final de esa carrera, está pensando con mucha fe que va a ganar la carrera, está preparado, está contento, hay una emoción, una adrenalina, podemos decir, donde parece que nos vamos a devorar la pista. Pero ¿qué pasa? Arranca esa carrera. Quizás nos compramos la mejor ropa, la ropa más liviana para que no sea una carga. Nos preparamos con el cronómetro, con la botellita de agua. Estamos súper preparados. Pero ¿qué pasa cuando arranca esa carrera? Empiezan a haber un montón de situaciones que quizás no tuvimos en cuenta. Empiezan quizás la falta de aire. Quizás empieza a jugar un papel muy importante la parte psicológica en nosotros, a ver si podremos llegar al final de esa carrera, porque empieza el cansancio, la carrera es larga, empieza el calor. Quizás no pensábamos que iba a ser 40 grados de calor cuando planeamos esa carrera, no pensábamos que a la mitad del camino íbamos a pisar torcido y nos iba a comenzar a doler el tobillo. No pensamos que había mucha gente que quizás nos pasarían y sería muy difícil para nosotros mantener el ritmo. No pensamos en todo eso. Por eso tenemos que ser muy fuertes psicológicamente, anímicamente, para poder seguir adelante, pensar en esa meta y poder llegar a esa meta y obtener el premio. Y una vez que llegamos al final, a la parte final de la carrera, ahí estamos emocionados, y si estamos arriba del podio, súper emocionados. Nos olvidamos de todo lo que pasamos en el medio de la carrera, pero tuvimos que pasar muchas situaciones en esa carrera para poder llegar al final y poder llegar al podio y no abandonar en la mitad de la carrera.
¿Qué dijo el apóstol Pablo en 2 Timoteo 4, 7 al 8? Él acá habla con dos metáforas. En la vida del creyente la compara como con dos metáforas. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por los demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Compara la vida del creyente con dos metáforas, una batalla y una carrera. Hermanos, ¿quién dijo que iba a ser fácil la vida del creyente? Acá habla de una batalla, habla de una carrera dura, que hay que entrenarse, que vamos a pasar muchas dificultades. Pero acá el apóstol dice, he guardado la fe. Qué importante. Y más el apóstol que estaba preso en los momentos que él hablaba, quizás en una de las peores cárceles. Y en 1 Corintios 9, 24 y 27 también dice el apóstol, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y pensaba, hermanos, en estas tres etapas y lo trasladaba a lo que es la fe del creyente, también en tres etapas: la fe al principio, la fe en la mitad y la fe al final. A veces es fácil, si lo trasladamos a ejemplos de nuestra vida diaria, es fácil tener fe al principio, cuando Dios nos bendice con un embarazo en la familia. Qué contento que estamos, es hermoso. Dios nos bendice con un novio, una novia, con un matrimonio, ¿no? Hoy veíamos a Joana que presentaba a su novio. Qué alegría, ¿no? Esta situación. Cuando ya tenemos la casa que anhelamos, cuando estamos a punto de comenzar una obra para el Señor, ya sea en la plaza, cuando nos dan una clase en la escuela dominical, qué alegría que es ese comienzo, estamos muy emocionados, porque nosotros es como que estamos viendo la bendición final, estamos viendo ya la bendición final y no pensamos quizás en todo el camino. Y es fácil tener fe también al final de camino, cuando ya la bendición está dada, cuando ya vemos los hijos grandes, cuando quizás el día de mañana seamos abuelos. Yo todavía no lo soy, pero pienso en mis padres, que ve toda la familia ya hoy reunida con sus nietos. Qué alegría en la premiación final de fin de año en la iglesia, cuando vemos la premiación de las escuelitas, cuando vemos la reunión del aniversario, ¿no? Ahí vemos el fruto, vemos una bendición. Qué fácil es tener fe en ese momento. Pero quizás en la parte central, en el desarrollo, es la etapa más difícil, cuando ese embarazo se puede perder y se nos desmoronan las ilusiones de poder tener un hijo. A mí y a mi señora nos pasó, y es duro, y hay que confiar en el Señor. Quizás en todas las dificultades que podemos tener en el desarrollo de esa clase, en el desarrollo de la obra, ¿no? Quizás en el trabajo, el Señor nos dio un nuevo trabajo y estamos contentos, pero en el desarrollo aparecen un montón de dificultades y tenemos que estar confiados en el Señor. Qué importante que en esa parte central podamos estar confiados en el Señor, porque es la etapa más difícil, es la etapa más difícil de atravesar, donde quizás somos propensos a desviarnos o a mirar hacia atrás. No, puesto los ojos en Jesús. Y un ejemplo, quería compartir esta mañana 3 ejemplos con ustedes. Uno que ya lo mencioné, los discípulos en la barca. Un ejemplo de lo que quizás no debería suceder en nuestra vida.
Qué alegría al inicio. 3 ejemplos quiero ver con ustedes también en estas 3 etapas. Los discípulos en la barca. Hubieron 3 etapas. Un inicio feliz, un inicio con fe, podemos decir, donde Jesús les dijo a sus discípulos, después de haber hecho muchísimos milagros, después de haber estado con ellos, pasemos al otro lado. Y los discípulos, claro, tuvieron fe, dijeron, bueno, vamos a estar solo con Jesús en la barca, del otro lado, con tranquilidad. Qué hermoso, vamos a pasar con Jesús al otro lado. Pero en el medio del río se levantó una gran tormenta y ahí los discípulos dijeron, Maestro, sálvanos que perecemos. Ahí los discípulos flaquearon, ahí los discípulos miraron hacia atrás, le faltó la fe. El Señor les tuvo que decir, hombres de poca fe, ¿por qué dudasteis? Y el Señor había estado con ellos, habían visto todos los milagros. ¿Cómo? ¿No sabían quién era Jesús? Sí que sabían, pero ellos flaquearon. Quizás ya cuando el Señor reprendió al viento, reprendió al mar, se hizo grande bonanza, llegaron al otro lado, la parte final, claro, sus discípulos ahí quizás tuvieron fe nuevamente, pero en la prueba, en el medio de la prueba, ellos flaquearon. ¿Qué nos dirían hoy los discípulos a nosotros? Yo pensaba, ¿qué nos dirían los discípulos? Que no te falte la fe en el medio de la tormenta, porque Jesús está contigo y Él tiene poder sobre todas las cosas. Y quería ver otro ejemplo también en donde podemos ver estas 3 etapas. El ejemplo de María, Madre de Jesús. Qué inicio hermoso. María era una joven y tiene una promesa hermosa. Fíjense qué bendición. El ángel del Señor le habla a María y le muestra el final. Le dice que iba a ser muy favorecida, que concebiría y daría a luz un hijo del Espíritu Santo, que se iba a llamar Jesús, que sería el Salvador del mundo, que este hijo sería grande, hijo del Altísimo, y su reinado sería hasta el fin. Hermanos, mire qué bendición que tiene María en este momento. Lo podemos ver en Lucas 1, versículo 28, si me acompañan en la lectura, si ustedes quieren buscar, si no después también pueden anotar la cita y leerlos tranquilamente. Dice, entrando Lucas 1, versículo 28, y entrando el ángel en donde ella estaba, María, ¿no? Dijo, sálvese muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mire qué bendición, hermanos, que el ángel del Señor le estaba dando a María, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo, versículo 35, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Hermanos, miren qué bendición que el ángel del Señor, que el Señor mismo le está dando a María, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Versículo 38, miren qué parte importante que viene acá. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Qué dijo María en ese momento? El ángel del Señor le mostró la bendición final. María seguramente estaba muy emocionada, primero tuvo temor, pero después habrá estado muy emocionada por las palabras que le estaba diciendo el ángel y por la promesa, y dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra.
María no pensó en ningún momento todo el proceso. María no pensó en ningún momento las pruebas que iba a tener en el medio. María pensó en la bendición final y aceptó. Pero en el medio vemos un montón de dificultades que le comienzan a suceder a María. No fue todo fácil, no fue todo color de rosas. Sí, el inicio fue majestuoso, podemos decir, esta promesa que ella tenía, pero después tuvo muchísimas pruebas que podemos decir abordar con fe hacia la promesa final. Vemos que podemos decir, prometido, su propio marido, quiso dejarla, José quiso dejarla, tuvo que dar a luz en un establo, tuvo que vivir en fuga durante 2 años porque el rey Herodes quería matar a todos los niños, quería matar a Jesús, tuvo que huir a Egipto. El mismo Jesús en las bodas de Caná le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Y luego ver al Hijo, a su Hijo, al Hijo de Dios, en la cruz, crucificado, escarnecido, injuriado. Miren todo lo que tuvo que pasar María. Vemos en Juan 19:26, donde Jesús era crucificado y María estaba presenciando ese acto, cuando vio Jesús, versículo 26 de Juan 19, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Imagínense para una madre ver a su hijo escarnecido, crucificado en la cruz. Pero todo lo que tuvo que pasar María no hizo que flaqueara su fe en ningún momento, no miró atrás en ningún momento, y podemos ver que María llega a esa bendición final en Mateo 28, versículo 5. Dice, qué alegría ver a Jesús resucitado, a su Hijo, ya aquí comprobando la bendición final que había tenido, que sería el Salvador del mundo, que reinaría para siempre, que no quedaría ahí en la cruz, que no quedaría ahí enterrado en el sepulcro. Dice versículo 5, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Entonces ellas saliendo, versículo 8, del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. ¡Qué alegría! ¡Qué gran gozo! Acá podían ver la bendición final. ¿Qué nos diría María hoy en día a nosotros? ¿Qué nos diría a cada uno de los creyentes? Si hubiera pensado, esto es algo que yo me imaginaba, lo que María nos podría decir, si hubiera pensado en lo que iba a suceder durante todo el proceso, quizás le hubiera dicho al ángel en ese momento que no, pero María aceptó, le dijo, he aquí tu sierva. No pienses en las pruebas durante el camino, la bendición final del Señor es indescriptible. Qué hermoso este ejemplo de María, donde podemos ver estas 3 etapas, donde María, a pesar de todas las dificultades que sucedieron en el medio, nunca flaqueó su fe. Y otro joven que quería compartir esta mañana con ustedes, también una historia hermosa que ustedes pueden leer en profundidad, en Génesis, la historia de José. También vemos 3 etapas en la historia de José. 3 etapas de su fe. Una parte inicial donde vemos la promesa, donde vemos que José tiene 2 sueños, donde él iba a ser un gran rey, un gobernador, iba a dominar sobre todos los demás, iba a ser una persona muy influyente,
sus hermanos, sus padres, todos se iban a inclinar hacia él. Lo vemos en Génesis 37, versículo 6, si quieren leer. Acá vemos la promesa, donde José tiene dos sueños. José les dijo, versículo 6, oí ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Soñó otro sueño, aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que soñó otro sueño, y aquí el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Qué promesa la que estaba teniendo José a través de estos sueños. Él iba a ser una persona muy poderosa, una persona muy influyente, todos se iban a inclinar hacia él, pero inmediatamente de esta promesa en la cual él cree por fe, él cree en esta promesa porque se la cuenta a sus hermanos, a sus padres, él tiene fe en esta promesa, pero inmediatamente comienza la etapa de recorrer el camino hacia esa promesa y comienzan todas las dificultades de José. Sus hermanos le tienen envidia, sus hermanos quieren matarlo, lo tiran en una cisterna, llevan la túnica a su padre embebida en sangre, mintiéndole de que el hijo había sido devorado por una bestia. Luego lo venden a los ismaelitas. Luego es acusado falsamente. ¿Cuántos problemas que tuvo José? Pero hay una clave. Hay una clave. José tenía su mirada puesta en el Señor. Veamos en Génesis 37. Yo voy a leer algunos versículos nada más. Génesis 37, versículo 11. Acá se comienza a desarrollar el camino de la fe de José y empiezan todos los problemas. Versículo 11 de Génesis 37, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Versículos 18, acá viene la conspiración contra José. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Acá viene el soñador, decían los hermanos. Ahora pues venid, matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Miren sus hermanos cómo estaban conspirando contra él para matarlo. Más Rubén, versículo 21, oyó esto y lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Versículo 24, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había agua en ella. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y aquí, versículo 36, y los madianitas lo vendieron a Egipto, a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Ahí estaba José. ¿Dónde quedaron esos sueños de José? ¿Qué pensaría, qué pasaría por su mente? Fíjense la situación de José. ¿Dónde estaba ese sueño? Él iba a ser un hombre muy poderoso y todos se iban a inclinar hacia él. Y parece como que en el versículo 2 del capítulo 39, parece como que podría empezar a cumplirse la promesa, pero nuevamente vemos que es golpeado en la mitad del camino. Dice Génesis 39, versículo 1, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá.
Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Acá está la clave. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Y vio su amo que Jehová estaba con él y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así que José halló gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía. Acá parece que comienza a cumplirse el sueño de José, que comienza a ser una persona importante, una persona influyente, pero acá nuevamente, a través del engaño de la esposa de Potifar, que lo acosaba constantemente a José para estar con él y José no quería, hasta que José sale huyendo y deja su túnica y esta mujer no le queda otra más que engañar a su marido. Y dice en el capítulo 39, versículo 17, entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Acá estaba mintiendo la señora de Potifar. Y versículo 18, y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se infundió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Acá se desmorona todo nuevamente para José. José de vuelta en una situación muy complicada, en la cárcel. Pero nuevamente surge José, supera esta situación, porque José nunca sacó los ojos del Señor. José luego interpreta dos sueños, luego interpreta el sueño de Faraón sobre los 7 años de abundancia y los 7 años de hambre. Y Faraón, ¿qué dice? Luego de que interprete el sueño de Faraón, donde nadie podía interpretar su sueño, ahí estaba José, que Jehová estaba con él, versículo 38 del capítulo 41, y dijo Faraón a su siervo, ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Acaso hallaremos otro hombre como este en el cual esté el Espíritu de Dios? Y ahí lo puso sobre todas las cosas. Faraón lo pone sobre todas las cosas a José. José comienza a acumular abundancia, a acumular granos, hizo graneros cada vez más grandes porque eran los años de abundancia y después iban a venir los años de hambre. Y vemos en el capítulo 42, versículo 6, y José era el Señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Acá vemos donde se empieza a cumplir la promesa que había tenido José. José es ahora una de las personas más influyentes, todo estaba debajo de él, por debajo de Faraón estaba José, él tenía el señorío de toda la tierra y sus hermanos vinieron a él por alimento y se inclinaron a él. Y miren la humildad de José. José tiene hijos, José le comienza a ir todo muy bien, José tiene una gran humildad. Vemos en Génesis 50, versículo 18, dice, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí. Sus hermanos conspiraron contra él, pensaron lo malo, mas Dios lo encaminó a bien. Fíjese, José, después de todo lo que había pasado, él en ningún momento
quiso vengarse de sus hermanos. Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Acá podemos ver, es fácil tener fe. Podemos decir José en este momento, que era el Señor de la tierra, que estaba todo bajo su dominio, que vinieron sus hermanos, que después vino también su padre, y todos se inclinaban hacia él. Es fácil tener fe en este momento, pero a José seguramente no le fue fácil tener fe durante todo el camino, cuando fue metido en la cisterna, cuando fue vendido, cuando fue metido preso, pero el Señor siempre estuvo con José. José nunca miró hacia atrás. Yo pensaba, al igual que María, ¿qué nos diría José hoy a nosotros? Si estaría acá, ¿qué nos diría? Hermanos, no se desanimen durante todo el proceso. Lo que el Señor te prometió, lo va a cumplir, pero deben poner la mirada en Él. No se dejen llevar por las tentaciones o las situaciones del momento. ¿Cuántas cosas nos podría decir José en este momento? Y pensaba, hermanos y hermanas, cuántas promesas nosotros tenemos del Señor en su palabra. Cuántas promesas tenemos en su palabra y a veces nosotros dudamos. A veces miramos hacia atrás cuando estamos pasando por momentos difíciles. El Señor te promete perdón de tus pecados. Dice San Juan, 1 Juan 1, 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Miren qué promesa, por fe, creer en Él y Él nos va a limpiar de todos nuestros pecados si todavía no lo hiciste. El Señor te promete una morada eterna y gloriosa. Juan 14, del 2 al 4, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El Señor fue a preparar lugar para nosotros y para vos, si le aceptas a Él como Salvador. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis dónde voy y sabéis el camino. Miren qué promesa gloriosa que tenemos. El Señor te promete descanso. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El Señor tiene grandes promesas para vos y para tu casa. Cree en el Señor Jesucristo, dice en Hechos 16:31, y serás salvo, tú y tu casa. El Señor te promete que será tu guardador, que será tu ayudador, que estará contigo en todo momento. Lo vemos en el Salmo 21, un salmo hermoso. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Él guardará tu salida y tu entrada. ¿Cuándo? Desde ahora y para siempre. El Señor te promete nuevas fuerzas. ¿Qué dice en Isaías? Él da esfuerzo al cansado. Multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos sí, los muchachos se flaquean y se cansan. Los jóvenes se cansan y flaquean, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, nuevas fuerzas. Él te promete nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, ¿tenemos fe para todo el camino de nuestra vida? Miren las promesas hermosas que tenemos del Señor. Si hay algo que los grandes héroes de la fe han tenido, es fe durante todo el camino, como hemos visto. En ningún momento miraron hacia atrás. En el valle, en la zona más difícil, en medio del río, no miraron hacia atrás, porque el Señor estaba con ellos. El Señor te promete que va a estar contigo en todo momento, no solo al principio y al final. El Señor va a estar contigo en el medio.
va a estar contigo en el valle, va a estar contigo cuando estés pasando por el río. ¿Qué dice en Isaías 43:2? Cuando pases por las aguas, habla de un momento de tu vida. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llama arderá en ti. Y el salmo conocido, Salmo 23, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Habla de un momento, de un valle, en la cual todos de una manera u otra en esta vida podemos pasar, como a David le tocó pasar, otro gran héroe de la fe podemos mencionar. Dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Qué hermoso que podamos confiar en el Señor en todo momento, de principio a fin, podamos depositar toda nuestra fe en Él, que Él estará con nosotros, no solo en el principio, sino en el medio y en el final. Y confiemos en las promesas hermosas que tenemos del Señor en su palabra. Que el Señor bendiga su palabra.